Durante 35 años, el jefe de policía Robert Donovan llevó la placa con honor. Caminó por las calles de Providence cuando la mayoría de los oficiales no lo hacían. Creó programas comunitarios que mantuvieron a los niños fuera de las pandillas. Fue mentor de jóvenes oficiales. Asistió a eventos de caridad y se convirtió en el rostro de la confianza entre las fuerzas del orden y la comunidad. El juez Frank Caprio lo conocía bien. Habían compartido café innumerables veces, trabajado juntos en programas de intervención juvenil y celebrado los hitos familiares del otro. No eran solo colegas, eran amigos. La mañana comenzó tranquilamente en el Tribunal Municipal de Providence. El juez Caprio llegó a las 7:30, como siempre, revisando su lista de casos con un café en su despacho. Era martes, típicamente el día más ligero de la semana. Lecturas de cargos simples en su mayoría. Un caso de hurto en tiendas que involucraba a una estudiante universitaria que había cometido un error estúpido. 2 infracciones de tráfico. Una disputa doméstica que probablemente se resolvería mediante requisitos de asesoramiento. Nada inusual. Nada que sugiriera que el día se convertiría en una pesadilla que pondría a prueba todo lo que el juez Caprio creía sobre la justicia, la amistad y el sistema al que había servido durante 40 años. Pero el 14 de noviembre, a las 9:23 de la mañana, el jefe Robert Donovan entró en la sala del juez Caprio como acusado. Y para las 10:15 estaría esposado. Su carrera destruida y una amistad que abarcaba 3 décadas quedaría destrozada sin remedio. Lo que sucedió en esos 52 minutos obligaría al juez Caprio a elegir entre un hombre en el que confiaba y la ley que juró defender. Y esa elección lo perseguiría para siempre. El juez Caprio dejó su café. Sus manos no estaban del todo firmes. Conocía a Robert Donovan desde que el hombre era un oficial de patrulla a principios de los 90. Habían trabajado juntos en el programa de desvío juvenil, una iniciativa que daba a los jóvenes delincuentes primerizos alternativas al encarcelamiento. El programa fue idea de Donovan, pero el juez Caprio había utilizado sus conexiones judiciales para asegurar fondos y apoyo del Estado. Había sido un éxito más allá de las expectativas de cualquiera, evitando que cientos de niños entraran en el sistema de justicia penal. El juez Caprio había asistido a la ceremonia de ascenso de Donovan a sargento, luego a teniente, luego a subdirector y finalmente a jefe. Había estado en la boda de la hija de Donovan, hace solo 2 años, y Robert Donovan había sido una de las pocas personas que el juez Caprio permitió en su vida después de que su esposa falleciera, sentándose con él durante esos primeros meses terribles cuando el dolor hacía que todo pareciera imposible. Antes de continuar, necesito que entiendas algo. Lo que estás a punto de presenciar no es solo otro caso de corrupción enfrentando la rendición de cuentas. Esto se trata de lo que sucede cuando las personas en las que más confiamos, las personas que se supone deben proteger el sistema, se convierten en la amenaza misma de la que el sistema necesita protección. Si crees que ninguna placa, ninguna posición, ninguna amistad debería poner a alguien por encima de la ley, entonces presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Activa las notificaciones porque esta historia desafiará todo lo que crees saber sobre la lealtad, la justicia y el precio que pagan las buenas personas cuando se niegan a mirar hacia otro lado. Menos del 7% de ustedes que están viendo están suscritos. Y si esta historia te importa, si la rendición de cuentas te importa, muestra tu apoyo suscribiéndote a Castigo justo ahora mismo. Su secretaria trajo los archivos alrededor de las 8:15. El juez Caprio los hojeó metódicamente, tomando notas, verificando los requisitos de procedimiento, asegurándose de que todo estuviera debidamente documentado. Cuando llegó al tercer archivo, su mano se detuvo en medio del movimiento. El nombre del acusado parecía incorrecto de alguna manera. Lo leyó de nuevo, seguro de que debía haber un error.
Caso número 2024, CR 3142. Estado de Rhode Island, contra Robert James Donovan. Cargos: obstrucción de la justicia, manipulación de pruebas, abuso de autoridad bajo el color de la ley. Y allí, en la sección de información del acusado, el campo de ocupación decía: jefe de policía, Departamento de Policía de Providence. El juez Caprio llamó a su secretaria a su despacho. Sara, este caso de Donovan. ¿Es realmente el jefe Donovan, nuestro jefe Donovan, su secretaria, que había trabajado con él durante 15 años y lo conocía lo suficientemente bien como para escuchar la angustia en su voz, asintió lentamente? Sí, su señoría. Lo verifiqué 3 veces cuando vi el nombre. Los cargos fueron presentados directamente por la oficina del fiscal general. Se saltaron por completo la oficina del fiscal regular. El juez Caprio entendió inmediatamente por qué. Si había corrupción en el departamento de policía al más alto nivel, no se podía confiar en los fiscales locales que trabajaban con ese departamento todos los días para manejar el caso objetivamente. La unidad de investigación independiente del fiscal general se había hecho cargo. Debería recusarme, dijo el juez Caprio, más para sí mismo que para su secretaria. Hay un conflicto de intereses obvio aquí. Nuestra historia, nuestra amistad, compromete mi capacidad de ser imparcial. Sara dudó antes de responder. Su señoría, ya planteé esa pregunta a la oficina del fiscal general cuando presentaron el caso. Ellos lo solicitaron específicamente a usted. Dijeron que el jefe Donovan lo solicitó a usted. Eso detuvo al juez Caprio en seco. Él me solicitó. ¿Por qué haría eso? La expresión de Sara era incómoda. No quisieron decirlo. Pero fueron muy claros en que a menos que usted sintiera que absolutamente no podía escuchar el caso, lo querían en el estrado. El juez Caprio se sentó en su despacho durante 20 minutos, tratando de entender qué estaba pasando. Si Robert era culpable de estos cargos, ¿por qué querría que un amigo presidiera su caso? Si era inocente, ¿por qué no luchaba para que se desestimaran los cargos antes de llegar a un tribunal? Nada de eso tenía sentido. Pero a las 9:15, el juez Caprio tomó su decisión. Escucharía el caso. Si realmente había un conflicto, si no podía ser justo, lo reconocería y se apartaría. Pero le debía a su amigo al menos la oportunidad de explicar qué estaba pasando. Las puertas de la sala se abrieron. El jefe de policía Robert Donovan entró, e inmediatamente el juez Caprio supo que algo andaba terriblemente mal. Donovan no estaba en uniforme, lo cual tenía sentido dadas las circunstancias. Llevaba un traje oscuro, camisa blanca, sin corbata, pero era su comportamiento lo que enviaba señales de alarma a la mente del juez Caprio. La mayoría de los acusados que entraban en esta sala mostraban alguna combinación de nerviosismo, remordimiento, ira o miedo. Robert Donovan no mostraba nada de esto. Entró con el porte de alguien que llega a una reunión de negocios, seguro, controlado, casi casual. Hizo contacto visual con varias de las personas en la galería, asintió levemente para reconocerlas, y se acercó a la mesa del acusado con el aire de alguien que era dueño de la habitación. La sala del tribunal se llenó lentamente esa mañana. La mayoría de las personas en la galería eran habituales, abogados esperando que llamaran sus casos. Algunos acusados con familiares, personal del tribunal. Pero también había personas que el juez Caprio no reconocía, hombres y mujeres mayores, algunos vistiendo ropa que sugería que podrían ser oficiales de policía fuera de servicio. Claramente se había corrido la voz por el departamento de que algo importante estaba sucediendo. A las 9:20, el alguacil llamó al orden en el tribunal. El juez Caprio entró. Tomó su posición en el estrado y trató de proyectar la autoridad tranquila que había definido su carrera, pero su corazón latía con fuerza de una manera que no lo había hecho en décadas. Los 2 primeros casos procedieron con normalidad. La estudiante universitaria acusada de hurto rompió a llorar,
explicando la desesperación financiera y las malas decisiones. El juez Caprio asignó servicio comunitario y asesoramiento, dándole un camino a seguir que no destruiría su futuro. Las infracciones de tráfico se resolvieron rápidamente. Multas estándar, puntos en las licencias, nada memorable. Y entonces la voz del alguacil cortó la sala del tribunal con palabras que hicieron que todas las conversaciones se detuvieran. Caso 3142. Estado de Rhode Island contra Robert James Donovan. El juez Caprio se aclaró la garganta, luchando por mantener la voz firme. Jefe Donovan, antes de continuar, necesito abordar un posible conflicto de intereses. Usted y yo tenemos una relación personal que abarca muchos años. Creo que sería apropiado que otro juez escuchara este caso. Robert Donovan miró directamente al juez Caprio por primera vez desde que entró. Su expresión era cálida, casi amistosa, demasiado amistosa para las circunstancias. Frank, no hay conflicto. Yo te solicité específicamente. Quiero que escuches este caso. Tú me conoces. Sabes qué clase de hombre soy. Sabes lo que le he dado a esta ciudad. Algo en la forma en que dijo esas palabras, el énfasis en sabes qué clase de hombre soy, envió un escalofrío por el cuerpo del juez Caprio. No era una declaración, era un mensaje, un recordatorio, una expectativa. Si estás viendo esto, y tu corazón comienza a latir con fuerza, si estás empezando a entender lo mal que está esta situación, deja un comentario abajo. Dime qué harías si tu amigo más cercano fuera acusado de traicionar todo lo que ambos decían creer. Dime si la lealtad tiene límites. Dime dónde está la línea entre la amistad y la justicia. Porque el juez Caprio estaba a punto de descubrir que a veces esas dos cosas no pueden coexistir. El juez Caprio notó de inmediato que Donovan estaba solo. Ningún abogado lo acompañaba. Nadie estaba a su lado en la mesa de la defensa. Para cargos tan graves, eso era casi inaudito. La fiscal se puso de pie, una mujer que el juez Caprio no reconocía de la oficina del fiscal general. Su señoría, el acusado está acusado de obstrucción de la justicia, manipulación de pruebas y abuso de autoridad, bajo el color de la ley. Estos cargos se derivan de una investigación en curso sobre la destrucción deliberada de pruebas relacionadas con una denuncia de uso excesivo de la fuerza presentada contra un oficial de policía de Providence. No culpable. La voz de Donovan era firme, clara y absolutamente segura, pero no se sentó después de presentar su declaración. Permaneció de pie en la mesa del acusado, con las manos entrelazadas sin apretar frente a él, mirando no a la fiscal ni al juez, sino a la galería, a la gente que miraba, a los oficiales que habían venido a apoyarlo. El juez Caprio notó que varios de ellos asentían levemente, como si Donovan acabara de confirmar algo que ya sabían. Jefe Donovan puede sentarse mientras la fiscal presenta los cargos en detalle. Donovan se volvió para mirar al estrado. Prefiero estar de pie, su señoría. He estado de pie por esta ciudad durante 35 años. Estaré de pie ahora. La fiscal procedió, su voz profesional, pero con un toque de tensión. Su señoría, los cargos se derivan de un incidente el 7 de agosto de este año. El oficial Michael Restrepo, un veterano de 15 años del Departamento de Policía de Providence, estuvo involucrado en el arresto de un sospechoso llamado David Chen en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en Broad Street. El señor Chen era sospechoso de hurto. Durante el arresto, ocurrió un altercado físico. El señor Chen sufrió lesiones significativas, incluyendo una mandíbula fracturada, 3 costillas rotas y una conmoción cerebral. Presentó una queja formal alegando uso excesivo de la fuerza. El protocolo estándar, tales casos, requiere la preservación de todas las pruebas, incluidas las imágenes de la cámara del tablero, dashcam del vehículo del oficial que realiza el arresto. Jefe Donovan, dijo el juez Caprio con cuidado, aprecio nuestra amistad, pero es precisamente por eso que me preocupa presidir su caso.
La ley requiere imparcialidad, y nuestra historia puede comprometer eso. Donovan sonrió, pero había algo calculado en ello. Frank, no estoy pidiendo un trato especial. Estoy pidiendo justicia, y confío en que serás justo, más de lo que confío en un juez que no me conoce, no conoce este departamento, no entiende con lo que lidiamos todos los días. El juez Caprio se sintió atrapado. Si se recusaba ahora después de que Donovan declarara públicamente su confianza en su imparcialidad, parecería que estaba abandonando a un amigo. Si procedía, estaba caminando hacia algo que no entendía completamente. Tomó la decisión que más tarde reconocería como su primer error. Muy bien, el acusado ha solicitado este tribunal específicamente. Procederé a menos que determine durante la audiencia que no puedo ser imparcial. Señor Donovan, ¿cómo se declara ante estos cargos? Donovan finalmente apartó la mirada de la galería y se centró por completo en el juez Caprio. Cuando habló, su voz era más suave, más personal, como si estuvieran solos en la habitación. Frank, necesito que entiendas algo. Esas imágenes habrían destruido la carrera de Michael Restrepo. Es un buen policía, 15 años de servicio, una esposa y 3 hijos pequeños. Cometió un error de juicio durante una situación en la que el sospechoso se resistía al arresto, creando una amenaza legítima. Fue su respuesta excesiva, tal vez. En el momento, con la adrenalina bombeando, con miedo por su propia seguridad, usó más fuerza de la que la situación requería absolutamente, posiblemente. Pero merece un error en 15 años de proteger a esta comunidad, terminar con su carrera, destruir la seguridad financiera de su familia y potencialmente enviarlo a prisión. Una mujer mayor en la galería jadeó audiblemente. Uno de los hombres que parecían ser oficiales fuera de servicio sacudió la cabeza lentamente. El juez Caprio sintió que algo pesado se asentaba en su pecho. Si esto era cierto, si Robert había destruido pruebas deliberadamente para proteger a un oficial que había herido gravemente a un sospechoso, no era solo un crimen. Era una traición a todo lo que se suponía que representaban las fuerzas del orden. Jefe Donovan, dijo el juez Caprio, con la voz más ronca de lo que pretendía, estas son acusaciones extremadamente serias. ¿Está seguro de que quiere proceder sin representación legal? El juez Caprio observó el rostro de Robert Donovan mientras la fiscal hablaba. La expresión de Donovan no había cambiado, todavía tranquila, todavía controlada. La fiscal continuó. Cuando Asuntos Internos solicitó las imágenes de la dashcam como parte de su investigación, la oficina del jefe Donovan informó que las imágenes se habían corrompido debido a un mal funcionamiento técnico. Sin embargo, la división de TI del departamento no tenía registro de ningún problema técnico con el sistema de grabación de ese vehículo. La oficina del fiscal general obtuvo una orden judicial para examinar los servidores de evidencia digital del departamento. El análisis forense reveló que las imágenes en cuestión habían sido eliminadas manualmente. La eliminación se realizó utilizando las credenciales de inicio de sesión administrativo del jefe Donovan. La marca de tiempo de la eliminación fue el 9 de agosto, 2 días después del incidente y 6 horas después de que se presentara oficialmente la queja por uso excesivo de la fuerza. La expresión de Donovan se endureció ligeramente. No mucho, solo lo suficiente para ser perceptible. Frank, hemos trabajado juntos durante 3 décadas. ¿Cuántos casos has presidido donde mis oficiales proporcionaron testimonio? ¿Cuántas condenas en esta misma sala se basaron en pruebas que mi departamento recopiló, informes que mis oficiales presentaron, evaluaciones que mi gente hizo sobre lo que sucedió en las escenas del crimen? El juez Caprio sintió que la temperatura de la sala parecía bajar. Eso es diferente. Eso es el procedimiento adecuado. Esos son oficiales haciendo su trabajo profesionalmente. Donovan dio un solo paso más cerca del estrado, no agresivo,
no amenazante, solo cerrando la distancia ligeramente. ¿Lo es? ¿O estos son mis oficiales haciendo juicios de valor sobre lo que importa, lo que es relevante, lo que el tribunal necesita ver? Porque Frank, si somos honestos, el trabajo policial requiere constantes juicios de valor. No podemos presentar cada detalle de cada interacción. Evaluamos, determinamos qué es importante. Eso es lo que hice con esas imágenes. Hice una evaluación. Dale al botón de me gusta ahora mismo si estás viendo la trampa que se está tendiendo. Si estás entendiendo que el jefe Donovan no se está defendiendo a sí mismo, está defendiendo la decisión de violar la ley. Está argumentando que proteger a su oficial era más importante que preservar la evidencia. Y lo está haciendo de una manera que obliga al juez Caprio a estar de acuerdo en que la lealtad importa más que la ley, o a condenar una filosofía con la que Donovan sabe que su amigo ha luchado durante toda su carrera. Comparte este video, porque lo que sucede a continuación te mostrará exactamente lo peligroso que es cuando las buenas personas se convencen a sí mismas de que sus razones para violar la ley son mejores que las razones de los demás para seguirla. La mente del juez Caprio corría a toda velocidad. Entendía el dilema que Donovan estaba presentando. Él mismo se había enfrentado a situaciones similares, acusados que habían cometido un error terrible, pero que no eran verdaderos criminales. Personas que merecían una segunda oportunidad. Había construido toda su filosofía judicial en torno a la compasión, en torno a la comprensión de que los humanos son complejos y las circunstancias importan. Pero esto no se trataba de mostrar compasión a un acusado. Se trataba de un jefe de policía destruyendo pruebas. Jefe Donovan, dijo el juez Caprio con cuidado, entiendo su deseo de proteger a su oficial. Pero esa no es una decisión que usted deba tomar. La preservación de pruebas es un mandato legal. Usted no puede decidir qué pruebas apoyan su visión de la justicia y qué pruebas deberían desaparecer. La fiscal intervino. Su señoría, el acusado está intentando confundir la discreción policial rutinaria con la manipulación de pruebas. Esas son acciones fundamentalmente diferentes. Donovan se volvió para mirar a la fiscal por primera vez y había algo frío en su expresión. ¿Lo son, abogada? Porque me encantaría escucharla, explicar la diferencia a las familias de las personas que mi departamento ha puesto tras las rejas. Me encantaría escucharla decirles que todas las pruebas en esos casos fueron completamente neutrales, completamente imparciales, completamente libres del juicio de cualquier oficial sobre lo que más importaba. Por primera vez, la fachada tranquila de Donovan mostró una grieta, su mandíbula se tensó, sus hombros se movieron ligeramente. Cuando habló, su voz tenía un filo que no había estado allí antes. Frank, voy a ser completamente honesto contigo. Si esto va a juicio, saldrán muchas cosas a la luz. Operaciones del Departamento de Policía, protocolos de informantes confidenciales, investigaciones en curso, procedimientos tácticos, cosas que si se hacen públicas podrían comprometer la seguridad de los oficiales y hacer que maten a gente. ¿Es eso lo que quieres? ¿Es eso lo que sirve a la justicia? El juez Caprio sintió que se le cortaba la respiración. Robert, estás amenazando con comprometer investigaciones en curso si no desestimo estos cargos. El juez Caprio reconoció el argumento. Era sofisticado, peligroso. Donovan estaba sugiriendo que todo trabajo policial implicaba un grado de selección de pruebas y por lo tanto su eliminación de las imágenes era simplemente una extensión de la práctica normal en lugar de un acto criminal. Era el tipo de argumento que podría sembrar dudas en la mente de un jurado. Pero no estaban frente a un jurado, estaban en una audiencia preliminar. Y el juez Caprio tenía que decidir si había pruebas suficientes para ir a juicio. Jefe Donovan,
La fiscal ha presentado pruebas de que usted eliminó deliberadamente imágenes que fueron solicitadas específicamente como parte de una investigación oficial. Eso no es un juicio de valor. Eso es destrucción de pruebas. Tiene una explicación alternativa de por qué esas imágenes fueron eliminadas usando sus credenciales. La expresión de Donovan cambió a algo que parecía casi triste, decepcionado. No estoy amenazando nada, Frank. Estoy exponiendo hechos. Eres un hombre inteligente. Entiendes cómo funciona el sistema. Entiendes que hay realidades que no encajan perfectamente en los procedimientos legales. He pasado 35 años protegiendo esta ciudad. He hecho que esta comunidad sea más segura. He construido relaciones con jueces, fiscales, líderes comunitarios. He hecho las cosas de la manera correcta. Y ahora, porque protegí a un buen oficial que cometió un error, ¿se supone que debo perderlo todo? ¿Mi carrera? ¿Mi pensión? ¿Mi reputación? La implicación era clara y aterradora. Donovan estaba sugiriendo que si su credibilidad era destruida, si era condenado por manipulación de pruebas, cada caso en el que su departamento hubiera estado involucrado podría ser impugnado. Las condenas podrían ser anuladas. Personas culpables podrían ser liberadas. La fiscal se puso de pie abruptamente. Su señoría, el acusado está intentando claramente intimidar a este tribunal al sugerir que responsabilizarlo de alguna manera comprometerá la integridad de casos no relacionados. Esto es completamente inapropiado. Donovan se volvió para mirar a la fiscal, y su voz bajó a algo tranquilo y frío. Siéntese, abogada. Los adultos están hablando. Las manos del juez Caprio temblaban ligeramente. Agarró el estrado para estabilizarlas. Robert, la ley no tiene una excepción para las personas con buenas intenciones. Destruiste pruebas. Eso es un crimen. Donovan dio otro paso adelante. Ahora estaba parado directamente frente al estrado, más cerca de lo que los acusados solían estar. ¿Lo es? Porque desde donde estoy parado, Frank, has firmado muchas órdenes basadas en información que yo proporcioné. Muchas condenas en esta misma sala vinieron de pruebas que mi departamento recopiló. Mis oficiales testificaron. Mis informes respaldaron los cargos. Mis juicios de valor determinaron lo que los fiscales vieron y lo que no vieron. La sala del tribunal se quedó completamente en silencio. Un hombre mayor en la galería, alguien que parecía que podría ser un abogado retirado, se puso de pie. Juez, no puede permitir que le hable a un oficial de la corte de esa manera. Claramente está tratando de... Donovan se volvió para mirar al hombre. No levantó la voz, no hizo ningún gesto amenazante. Simplemente dijo, «Señor, le sugiero que se siente y guarde silencio». El hombre, tal vez respondiendo a 35 años de respeto condicionado por la autoridad del jefe de policía, vaciló. «No puede darme órdenes. Usted no está a cargo aquí. Usted es el acusado». La expresión de Donovan no cambió. «En realidad, señor, soy el jefe de policía de esta ciudad, y si continúa interrumpiendo estos procedimientos, haré que lo saquen por alteración del orden público». El juez Caprio encontró su voz, aunque era más temblorosa de lo que quería. «Jefe Donovan, usted es el acusado en esta sala. No tiene la autoridad para amenazar a nadie aquí». Donovan volvió a mirar al juez, y por primera vez había algo en sus ojos que el juez Caprio nunca había visto antes. Algo que parecía casi lástima. «No la tengo, Frank. Suscríbete a castigo justo ahora mismo si tus manos están temblando de la forma en que temblaban las mías cuando investigué este caso. Si entiendes que lo que estás presenciando no es solo un procedimiento legal que se desmorona. Es el momento en que un hombre que pasó toda su carrera haciendo cumplir la ley decidió que la ley ya no se aplicaba a él. Presiona ese botón de suscripción, porque lo que sucede en los próximos minutos determinará si la autoridad significa algo o si el poder es lo único que importa. Activa las notificaciones porque este canal te trae los casos que revelan cómo se ve realmente la justicia cuando se prueba hasta su punto de ruptura absoluto.
No estoy amenazando a nadie, su señoría. Simplemente estoy teniendo una conversación con alguien con quien he trabajado durante casi una década. Tommy sabe que siempre he cuidado de mi gente. Sabe que la lealtad va en ambos sentidos en mi departamento. El rostro del oficial Tommy se había puesto pálido. Estaba congelado, claramente dividido entre su deber de proteger al tribunal y su miedo al hombre que controlaba toda su carrera. El juez Caprio se dio cuenta con horror creciente de que sus oficiales de la corte podrían no protegerlo. Las personas cuyo trabajo era mantener la seguridad, hacer cumplir la autoridad del juez, podrían tener más miedo del jefe de policía que compromiso con sus deberes en el juzgado. Donovan dirigió su atención a uno de los oficiales de la corte que estaba cerca de la puerta lateral. Tommy, has trabajado conmigo durante 8 años. Sabes quién soy. Sabes lo que he hecho por este departamento, por esta ciudad. El oficial, un hombre de unos 30 años, parecía extremadamente incómodo. Jefe, estoy trabajando en seguridad de la corte en este momento. No puedo. La voz de Donovan permaneció tranquila. No te estoy pidiendo que hagas nada, Tommy. Solo te estoy recordando quién firma tus informes de evaluación. ¿Quién determina tus asignaciones? ¿Quién decide si trabajas en el detalle seguro del juzgado o en la patrulla de medianoche en las zonas donde los oficiales resultan heridos? El juez Caprio sintió hielo formándose en sus venas. Jefe Donovan, está amenazando a un oficial de la corte. La voz del juez Caprio era apenas un susurro. Robert, por favor, no hagas esto. Nos conocemos desde hace 30 años. Estuve en la boda de tu hija. Te sentaste conmigo después de que Margaret murió. Me ayudaste a superar el peor periodo de mi vida. Por favor, no me hagas elegir entre nuestra amistad y mi juramento. La expresión de Donovan se suavizó ligeramente, pero no era calidez. Era la mirada de alguien que ya había tomado una decisión difícil y ahora estaba en paz con ella. Entonces no elijas, Frank. Toma la decisión inteligente. Desestima los cargos. Di que no hay pruebas suficientes para proceder. Ambos nos alejamos de esto. Nada cambia. Podemos tomar café la próxima semana como siempre lo hemos hecho. El juez Caprio sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Tenía 76 años. Había servido en el estrado durante 40 años. Había enfrentado decisiones difíciles, casos controvertidos, situaciones en las que la respuesta correcta no estaba clara. Pero nunca había sentido miedo en su propia sala de tribunal. Nunca había tenido que preguntarse si las personas que juraron protegerlo realmente lo harían. Nunca se había enfrentado a una elección tan cruda entre la lealtad personal y el deber profesional. Robert, si desestimo estos cargos, estoy traicionando mi juramento. Estoy diciendo que tu placa te pone por encima de la ley. No puedo hacer eso. No importa cuánto signifique nuestra amistad para mí. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. La evidencia es clara. Los forenses prueban. Donovan lo interrumpió. La ley permite lo que decidamos que permite. Tú lo sabes. Yo lo sé. Ambos lo hemos visto. ¿Cuántas veces has encontrado razones legales creativas para darle a alguien una segunda oportunidad? ¿Cuántas veces has mirado la letra de la ley y has decidido que la misericordia importaba más? Te estoy pidiendo que hagas eso ahora. Por mí, por nuestra amistad, por todo lo que hemos construido juntos en esta ciudad. Donovan dio un paso más hacia adelante. Ahora estaba directamente en el estrado, lo suficientemente cerca como para que el juez Caprio pudiera ver los detalles de su expresión. Lo suficientemente cerca como para hacer inconfundible la dinámica de poder. La chaqueta de Donovan se movió ligeramente mientras se movía, y algo se hizo visible. Enganchada a su cinturón, parcialmente oculta por su chaqueta, estaba su arma de servicio. El arma de fuego enfundada que todo jefe de policía llevaba. No estaba desenfundada. Su mano no estaba cerca de ella. Pero en este contexto, en este momento, su presencia era una declaración.
un recordatorio de quién tenía el poder real en esta sala. La voz de Donovan bajó a algo silencioso, íntimo, el tono de alguien que comparte una verdad difícil con un amigo. Frank, se acabó. Toma la decisión correcta. Las palabras no fueron fuertes, no fueron agresivas, pero llevaban una finalidad absoluta, la suposición de que su autoridad excedía la del juez, que el poder triunfaba sobre la ley, que 35 años de proteger la ciudad le habían ganado inmunidad contra la rendición de cuentas. Las manos del juez Caprio, todavía agarrando el estrado, temblaban visiblemente ahora. La anciana en la parte trasera de la galería lloraba suavemente. La fiscal se había retirado contra la pared, su mano moviéndose lentamente hacia su teléfono. El oficial Tommy parecía que podría vomitar. Pero si no lo presionaba, si retrocedía ahora, estaría confirmando que las placas, el poder y 35 años de servicio colocaban a alguien por encima de la ley. Estaría enseñando a cada acusado que alguna vez se paró ante él, que las reglas solo se aplicaban a personas sin conexiones. Estaría traicionando cada juramento que había hecho. El juez Frank Caprio presionó el botón. Durante exactamente 7 segundos, no pasó nada. Donovan comenzó a sonreír, aparentemente interpretando el silencio del juez como sumisión. Entonces, el sistema de anuncios del juzgado cobró vida con un tono electrónico áspero. Cierre de emergencia iniciado. Todo el personal permanezca en su lugar. Repito, cierre de emergencia iniciado. Esto no es un simulacro. Y el juez Frank Caprio, que había pasado 4 décadas mostrando compasión a los acusados, que había construido una reputación por entender la debilidad humana, que había dado segundas oportunidades a miles de personas, se dio cuenta de que se le habían acabado las opciones. Su mano se movió lenta y cuidadosamente debajo del estrado. Había un botón allí, una alarma de pánico silenciosa que nunca había usado en 40 años. Le habían hablado de ella durante su primera semana en el estrado. La había probado una vez para confirmar que funcionaba y nunca había vuelto a pensar en ella. Hasta ahora, su dedo encontró el botón. Por un momento dudó. Si lo presionaba, todo cambiaría. Su amistad con Robert sería destruida permanentemente. La situación se intensificaría más allá de cualquier posibilidad de resolución a través de la conversación. La policía inundaría el edificio. Los medios descenderían. La historia dominaría los titulares. El rostro de Donovan se transformó. El cálculo tranquilo se evaporó, reemplazado por una conmoción genuina y luego una ira que escalaba rápidamente. Frank, ¿qué hiciste? Su voz era más fuerte ahora, aguda por la traición. ¿Qué demonios hiciste? Las puertas de la sala del tribunal se sellaron magnéticamente con un pesado golpe metálico. Persianas de seguridad de acero comenzaron a descender sobre las ventanas con precisión mecánica. El sistema se había instalado hace 5 años después de un tiroteo en un juzgado en Texas. Estaba diseñado para contener amenazas, para evitar el escape, para transformar el edificio en una caja segura hasta que las fuerzas del orden pudieran responder. La voz del juez Caprio temblaba, pero estaba determinada. Activé el cierre de emergencia, Robert. Tuve que hacerlo. Donovan se movió hacia las puertas de la sala. Intentó abrir la manija. Bloqueada, giró hacia la entrada del alguacil. También sellada. Su radio crepitó, pero no estaba en su frecuencia habitual. El canal de emergencia del juzgado se había activado automáticamente. Esto es una locura, Frank. Nos encerraste aquí. Atrapaste a todos. ¿Para qué? Porque te pedí que mostraras algo de lealtad. El juez Caprio se levantó del estrado, algo que rara vez hacía durante los procedimientos. Porque me amenazaste, Robert. Porque intimidaste al personal de la corte. Porque dejaste claro que crees que tu posición te pone por encima de la ley. Si todavía estás viendo esto, si tu corazón está latiendo rápido ahora mismo, deja un comentario y dime si el juez Caprio hizo lo correcto. Dime si presionar ese botón salvó la integridad del sistema de justicia o destruyó una amistad
que podría haber encontrado otra salida a esto. Dime dónde termina la lealtad y dónde comienza el deber. Y suscríbete a Castigo Justo, porque te traemos las historias que hacen las preguntas que nadie quiere responder. Los casos que revelan lo que sucede cuando las buenas personas se ven obligadas a tomar decisiones imposibles. La radio del oficial Tommy crepitó. Una voz llegó clara y autoritaria. Este es el comando de la Policía Estatal de Rhode Island. Tenemos unidades acercándose al juzgado de Providence. Seguridad interna, reporte estado. Tommy miró entre el juez y el jefe, paralizado por decisiones imposibles. Finalmente, habló en su radio. Sala del tribunal asegurada, sujeto contenido, sin violencia inmediata pero situación inestable. Donovan miró a Tommy como si lo hubieran golpeado. ¿Sujeto? ¿Acabas de llamarme sujeto? Soy tu jefe, Tommy. Soy el hombre que aprobó tu transferencia de la patrulla de medianoche. Soy el que te recomendó para esta asignación en el juzgado cuando tu esposa estaba embarazada y necesitabas mejores horas. No amenacé a nadie. La voz de Donovan se elevaba ahora, el control cuidadoso finalmente rompiéndose. Le pedí justicia a un amigo. Te expliqué la realidad. ¿Cómo es eso una amenaza? La fiscal, todavía contra la pared pero ahora con su teléfono fuera, habló con cuidado. Jefe Donovan, necesita calmarse. La policía estatal estará aquí en minutos. Si coopera ahora, podemos. Donovan se volvió hacia ella. ¿Cooperar? ¿Cooperar con qué? ¿Con un sistema que destruye a buenos oficiales, que castiga la lealtad, que convierte 35 años de servicio en nada? El rostro de Tommy mostraba angustia genuina. Jefe, lo siento, tengo un trabajo que hacer aquí. El juez activó el sistema de emergencia. Tengo que seguir el protocolo. La risa de Donovan fue áspera y amarga. Protocolo, claro, porque el protocolo importa más que la lealtad, más que todo lo que he hecho por este departamento. El sonido de botas pesadas resonó en el pasillo exterior. Múltiples oficiales, moviéndose rápido. No la policía de Providence. En 90 segundos desde la activación del cierre, la policía estatal de Rhode Island había llegado al juzgado. Habían estado realizando ejercicios de entrenamiento a menos de 1 milla de distancia. El momento fue coincidente y devastador para la posición de Donovan. ¿Saben quién soy? La voz de Donovan había perdido su fuerza. Sonaba mayor ahora. Cansado. Soy el jefe de policía de Providence. No soy una amenaza aquí. Esto es un malentendido que se salió de control. El juez Caprio es mi amigo. Solo estábamos teniendo una conversación difícil. La expresión del oficial principal de la policía estatal no cambió. Señor, sabemos exactamente quién es usted. Y es por eso que estamos manejando esto con extrema precaución. Usted es un profesional de la ley entrenado, está armado y está en la sala de un juez donde se activó un cierre de emergencia. Necesito que cumpla con las instrucciones de inmediato. Aléjese del estrado. Muévase al centro de la habitación. Manos donde podamos verlas. Las puertas de la sala del tribunal se desbloquearon electrónicamente, controladas desde el exterior. Se abrieron para revelar a 8 oficiales de la policía estatal en equipo táctico, no SWAT completo, pero fuertemente equipados para una posible situación de crisis. La voz del oficial principal era profesional, pero con una autoridad inconfundible. Jefe Donovan, necesito que se aleje del estrado. Muévase al centro de la habitación. Mantenga las manos donde podamos verlas. Donovan miró a los oficiales de la policía estatal y por primera vez un miedo genuino parpadeó en su rostro. Estos no eran sus oficiales. Estas no eran personas que le debieran nada. Estos eran profesionales de una cadena de mando completamente separada que lo veían solo como una amenaza potencial en la sala de un juez. Donovan volvió a mirar al juez Caprio una última vez. El juez seguía de pie detrás del estrado, su rostro reflejando una mezcla complicada de alivio, tristeza y algo que parecía duelo. Frank, acabas de terminar mi carrera. ¿Entiendes eso, verdad? 35 años, todo lo que construí. Mi pensión,
mi reputación, todo, desaparecido, porque presionaste un botón. La voz del juez Caprio estaba cargada de emoción. Tú la terminaste, Robert. En el momento en que entraste aquí e intentaste usar el miedo y el poder en lugar de la ley. En el momento en que me hiciste sentir miedo en mi propia sala. Yo no te hice esto, te lo hiciste a ti mismo. Robert James Donovan está siendo arrestado por intimidación a un oficial judicial en violación del Estatuto Federal 18 U.S. 1503. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno. La advertencia Miranda en la sala de un juez. El jefe de policía, siendo leídos sus derechos, mientras los oficiales de la corte y los espectadores observaban. Fue surrealista y devastador. Asegúrate de haberle dado me gusta y compartido este video, porque lo que sucede a continuación muestra exactamente cómo se ve la rendición de cuentas cuando el sistema realmente funciona. Cuando las consecuencias son reales y no se pueden negociar a través de conexiones o poder. Quédate conmigo porque las secuelas de este momento revelarían cuán profunda había llegado la corrupción y cuántas personas habían estado encubriendo a un hombre que creían intocable. Donovan se movió lenta y mecánicamente hacia el centro de la sala. Sus manos se elevaron a la altura de los hombros. La cuidadosa confianza que había mostrado durante toda la audiencia se había evaporado por completo. Parecía lo que era, un hombre de 70 años que acababa de darse cuenta de que había cometido un error de cálculo catastrófico. Los oficiales de la policía estatal se movieron con coordinación profesional. Un oficial retiró el arma de servicio de Donovan de su funda, la descargó y la aseguró en una bolsa de pruebas. Otro oficial guió las manos de Donovan detrás de su espalda y le puso las esposas, no bruscamente, no con fuerza innecesaria, pero con firmeza y sin ningún margen para la resistencia. Mientras comenzaban a llevarlo hacia la puerta, Donovan se detuvo, se volvió hacia el juez Caprio. Cuando habló, su voz era tranquila, rota. Frank, éramos amigos. Confié en ti, pensé que entendías lo que significa proteger a la gente, cuidar a los tuyos. Pensé que la lealtad significaba algo para ti. La respuesta del juez Caprio fue apenas audible. Lo hace Robert, pero la ley tiene que significar más. Donovan sacudió la cabeza lentamente. No, Frank, tomaste una decisión. Elegiste el sistema sobre mí. Espero que puedas vivir con eso. Espero que cuando estés sentado en tu despacho, recordando todas las veces que trabajamos juntos, todos los programas que construimos, todo el bien que hicimos por esta ciudad, espero que pienses que valió la pena. Las palabras fueron diseñadas para cortar, para sembrar dudas, para hacer que el juez Caprio cuestionara si había hecho lo correcto o simplemente sacrificado una amistad en el altar de principios legales abstractos. Pero el juez Caprio tenía 40 años de experiencia reconociendo la manipulación y vio las palabras de Donovan por lo que eran. Un intento final de echar la culpa, de hacer que la víctima se sintiera culpable por las elecciones del perpetrador. Mientras la policía estatal sacaba a Donovan de la sala, la galería permaneció absolutamente en silencio. Varias personas estaban llorando. La anciana que había estado sollozando antes estaba siendo consolada por el hombre a su lado. El oficial Tommy estaba contra la pared, su rostro reflejando el conocimiento de que su carrera acababa de cambiar para siempre. Había elegido la ley sobre su jefe y todos en el departamento lo sabrían en cuestión de horas. La fiscal se acercó al estrado con cuidado. «Su señoría está bien». El juez Caprio se sentó pesadamente en su silla. De repente, parecía tener cada uno de sus 76 años. «No, abogada, no estoy bien, pero lo estaré. Solo necesito unos minutos». La fiscal asintió. «El fiscal general querrá una declaración completa de usted sobre lo que ocurrió aquí hoy».
Los cargos federales serán manejados por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, dada la naturaleza de la intimidación. Pero su señoría, necesito que sepa algo. Hizo exactamente lo correcto. Lo que el jefe Donovan hizo aquí hoy demostró todo lo que sospechábamos sobre cómo opera, el sentido de derecho, la creencia de que está por encima de la rendición de cuentas. Usted acaba de evitar que eso funcionara.